pues justamente para tratar de entender todas estas medidas, estas decisiones y qué puede pasar de aquí en adelante en esta relación diplomática con un aliado que ha sido fundamental en la historia de Colombia como es los Estados Unidos. Saludamos en este momento a María Emma Mejía, ex ministra diplomática con amplia experiencia en temas de relaciones internacionales y además periodista. Gracias, María Emma, por estar con nosotros. Pues con mucho gusto, sí, es como ustedes lo escribían, Tatiana, un momento tal vez de la mayor crisis que hayamos tenido entre Estados Unidos y Colombia, inclusive en aquella época en que retiraron la visa al presidente Samper, que a mí me tocó actuar como canciller hace 30 años ya. Exactamente, a usted le tocó ese difícil momento en la historia del país. ¿Recuerda un episodio similar al que estamos viviendo hoy? No, porque en ese momento era más bien un tema casi que diríamos em, personal contra el presidente de la República, pero no era contra el comercio, contra la economía, no era un problema que tuviéramos todas las partes involucradas. Y de alguna forma esto tiene la implicancia que no había ocurrido de que él sea llamado a consultas, el que estamos viendo al embajador McNamara precisamente al Departamento de Estado. Entonces tiene una consecuencia grave, difícil, en un momento en que todo se acumula. No hay canciller por el retiro de la canciller Sarabia, tercera en un tema de política exterior, que son los pasaportes. Tenemos también la dificultad presente del crecimiento desbordado de drogas ilícitas que lo hace aún más complejo. Ya estamos en 250.000 hectáreas, un crimen organizado en el que pues el país no parece tener a su principal socio cooperando como antes en reducir ese crimen organizado. Entonces el momento, Tatiana, no es el mejor, es muy difícil y tal vez como nunca habíamos tenido una crisis más peligrosa con el socio comercial y político y diplomático más importante de Colombia. ¿Y qué puede pasar con ese llamado a consultas? ¿Qué implicaciones podemos tener? Juan Camilo nos explicaba algunas que se intuyen, porque en el comunicado, hay que decirlo, no están esas medidas, pero sin ánimo de especular, ¿qué puede pasar cuando un país llama a consultas a su embajador? Pues el comunicado del Departamento de Estado es un poco más fuerte inclusive que el del propio Marco Rubio, porque Marco Rubio se refiere a la estrecha relación entre Colombia y los Estados Unidos como socios estratégicos, históricos y con una ciudadanía muy unida. Pero las consecuencias en el gobierno del presidente Trump pueden ser inclusive de materia comercial. El tema de sanciones a Colombia no será excluido, la certificación o desertificación, que tampoco ocurría desde hace 30 años, es prácticamente segura en el mes de septiembre. ¿Y en qué grado usted? Si va a ser condicionada o si va a haber una sanción muy, muy fuerte contra nosotros. Es decir, es un momento en el que Estados Unidos tiene el sartén por el mango y tal vez la reacción del presidente fue muy en caliente de decir que él también entonces llamaba a su embajador a consultas aquí en Colombia. Así que Daniel García Peña regresará y espero que la diplomacia sea la solución como lo fue hace 30 años y no el seguir socavando una relación histórica definitiva para Colombia y para el crimen, contra el crimen organizado. Pero María Emma, la diplomacia, ¿en manos de quién? En este momento, justamente sin Laura Sarabia, ya han pasado 3 cancilleres, como usted lo decía, el presidente Gustavo Petro y también hay que decirlo, el presidente Donald Trump no se caracterizan justamente por esos niveles de diplomacia. Entonces, ¿en manos de quién queda una situación de este calibre? Pues ese es el mayor desconcierto, porque Daniel García Peña, que ha actuado, dijéramos, como un embajador muy presente en los Estados Unidos, se encuentra, además de este problema, con un fraccionamiento muy serio entre republicanos y demócratas. Hoy mismo lo vimos, el pasar esta ley, la bella y hermosa ley presupuestal, nos crea una situación de confrontación entre demócratas y republicanos que no habíamos tenido porque siempre habíamos tenido una enorme armonía en el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, creo que le va a tocar al embajador, por una parte, actuar y confiemos que pronto pues haya un servicio exterior que ha sido bastante vilipendiado y que ha sido muy herido
la Cancillería de San Carlos. Entonces pronto se necesita un canciller y que el embajador actúe. Ojalá más pronto que tarde, porque la situación, pues ahora nos coge este festivo del 4 de julio y nos da unos días de tiempo, pero no mucho más de unos días. ¿Pueden actuar de alguna manera expresidentes o personas que hayan pasado por servicios diplomáticos acompañando al gobierno del presidente Gustavo Petro en una situación como esta para prevenir que la crisis sea mayor? Definitivamente, esa es una salida con el empresariado, el propio Congreso, los dos Congresos, el de Estados Unidos y el Congreso de Colombia, deberían de alguna forma buscar una alianza común, pero es difícil cuando no hay la voluntad del gobierno colombiano, porque eso pues evidentemente nos lleva a una situación en que no hay comisión asesora de relaciones exteriores, porque los presidentes no participan, no hay Congreso en este momento que pueda llegar a hacer ese lobby. Entonces hay que buscar esos actores que han tenido relaciones estrechas con Estados Unidos. Si yo fuera el gobierno, así lo haría y esperar a ver en qué forma podemos, ojalá no llegar a esa segunda parte que son otras consecuencias más allá de la consecuencia directa que tiene esa especie de sanción, como es el llamado a consultas. Es como un paso antes de un quiebre de relaciones o de algo que jamás se va a dar entre Estados Unidos y Colombia, pero que no podemos poner en peligro esa relación histórica. Ojalá que no, porque la última pregunta que quería hacerle justamente, María Emma, es esto cómo toca a cualquier colombiano, esto qué implicaciones tiene para cualquier persona, no necesariamente diplomática. Pues toca todo, toca desde el tema de pasaportes, que como lo hemos hablado todo el día de hoy, todos los, bueno, yo creo que los últimos meses, desde la crisis de Álvaro Leiva, el entonces canciller, hasta ahora, en qué forma se logra que esa crisis de pasaportes, que el 1 de septiembre termina este contrato y quedan unos 600.000 pasaportes según informaban, pero igual eso para cualquier colombiano es como tener su cédula de identidad. La gente quiere tener un pasaporte, inclusive si no viaja al exterior. Es su derecho y su soberanía. Pero también lo que necesitamos es como comprar ese tiempo y de alguna forma evitar las sanciones económicas con nuestro principal socio comercial. Eso afectaría a la persona que recoge un banano, a la persona que recoge un aguacate, a la persona que, al comercio en general, y de alguna forma, pues evitaría el tema, complicaría mucho, que es la primera acción, el tema de visados para los colombianos y todas las relaciones consulares. Así que no es de poca monta lo que está ocurriendo ahora y tal vez es el momento más difícil y de más cautela que debemos tener todos los que podamos liderar este proceso de aquí en adelante. Y ojalá entonces el gobierno del presidente Gustavo Petro se deje rodear y acompañar, como usted mencionaba, justamente de empresarios, de comisiones y de personas expertas en estos temas. María Emma, gracias por esta explicación y por acompañarnos. A ustedes muchas gracias, Tatiana.